Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, les saludo en la paz del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 25 y el día de hoy vamos a concluir la parábola de los talentos. El día de ayer nos hemos quedado cuando los dos primeros siervos vinieron a rendir cuentas a su Señor y el Señor los alabó y les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque obviamente habían estado trabajando, el talento que habían recibido lo habían duplicado, el que recibió 5 y también el que recibió 2. Ahora vamos a ver qué pasó con el que recibió 1. Y vamos a ir a nuestro versículo 24 que dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, no tengas esa palabra, miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es increíble lo que podemos aprender de este siervo, este último, que recibió un talento. Ahora uno podría decir, pero al final de cuentas capaz se enojó, capaz se molestó porque solamente recibió uno. Un talento era mucho dinero, era bastante dinero. De hecho, Dios les había dado a cada uno conforme a su capacidad. Y a este siervo no le dejó sin nada, sino le dio un talento para que pudiese trabajar, para que pudiese trabajarlo al igual que los dos. Pero la excusa de este siervo último es muy, pero muy parecido a la excusa que muchos de nosotros también tenemos cuando vamos a rendir cuentas. Y miren, dice el siervo: Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas, es decir, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, por eso tuve miedo. En otras palabras, este siervo, el último, el que recibió uno, está diciendo: Señor, mira, tenía tanto miedo de poder perder tal vez lo que me diste, tenía tanto miedo de que tal vez me robaran, Señor, así que fui un poquito más sabio, más sensato, y lo que hice fue buscar un terreno, cavar y echar ahí el talento que me diste, Señor. No vaya a ser que de repente después, al tratar de trabajarlo, al tratar de negociarlo, pudiera perderlo. Es decir, pudiera perder y me ibas a retar, Señor, porque tú eres duro, tú eres bastante severo. Así que por eso tuve miedo, Señor. Y mira, aquí ya te lo he traído, lo fui a desenterrar. Toma lo que es tuyo, toma, Señor. Ahora es como si el siervo quisiera recibir como una alabanza. Tal vez quería escuchar de su Señor diciendo: ¡ah, qué inteligente! Qué bien, buen siervo, qué bien! Le pasaste a los demás, ¿eh? No te arriesgaste. Bien, bien, muy bien, muchacho. No, miren lo que le respondió el Señor de ese señor. Dice el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, no solamente malo, y negligente. Esta palabra negligencia implica pereza, o sea, no solamente eres malvado porque se nota en tu corazón, porque no me respetas, porque no has trabajado, no me has tenido en honra como los otros dos, sino que también eso, o sea, tu malvado corazón se pudo evidenciar al saber y al ver tu negligencia, tu pereza. Siervo malo y negligente, sabías, dice el Señor, o su Señor, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Es decir, está bien, soy justo, soy severo, pero obviamente el texto no está diciendo que este señor era un déspota, porque si fuera un déspota tampoco estaría dando el privilegio de darle esa confianza a sus siervos, y sobre todo tampoco hubiera estado alabando, hubiera premiado la fidelidad de sus siervos, porque lo que este señor estaba premiando no era tanto la cantidad que habían obtenido, sino la fidelidad. Por eso el Señor a los dos primeros le dijo: siervo buen siervo y fiel. No le dice bien, buen siervo e inteligente, o bien, buen siervo y talentoso. No, buen siervo y fiel, leal. Entonces, lo que el Señor está diciendo, ok, le está diciendo a este último siervo: muy bien, tú sabías que yo era así. Entonces, versículo 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío
con los intereses. O sea, está bien. Entiendo que tal vez tenías miedo. Entiendo que tal vez estabas temeroso que tal vez te robaran. Tal vez se podría entender. Pero si ese fuera el caso, hubieras guardado mi dinero, decía el Señor, porque no era el dinero de este siervo, era el dinero de su Señor, y le dio el dinero a los siervos. Ese Señor le dio el dinero, esa cantidad enorme de dinero, no para que lo guardase, sino ese Señor acaso no pensó, no era tan necio que no pensó en guardarlo o darle a los banqueros. Claro, este señor hubiera agarrado su talento y tranquilamente hubiera dado a los banqueros, pero ¿por qué le dio ese talento a su siervo, al último? Pues para que trabaje, para que se esfuerce, para que pudiera tener más. Pero no hizo eso. Por eso el Señor le dice, bueno, en últimas, hubieras llevado el talento que te he dado a los banqueros y al regresar yo hubiera recogido los intereses. En otras palabras, que si no hubieras querido trabajar está bien. Pero por lo menos te hubieras levantado, hubieras tenido siquiera la osadía de levantarte, agarrar el talento que te di y llevarlo al banquero para que yo cuando regrese hubiera recibido los intereses. Y lo más impactante es lo que sigue, porque miren la sentencia del Señor, de ese Señor, para con este siervo. Dice versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Versículo 29, porque el que tiene o al que tiene se le será dado, mejor dicho, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y miren lo que dice el versículo 30, termina esta parábola diciendo, y al siervo inútil, ¿se dan cuenta cómo el Señor menciona o resume a este siervo malo y negligente como inútil? Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es impactante la sentencia. O sea, no tiene ni siquiera ese señor no tuvo ni siquiera un poco de consideración pensando en que tal vez dijo la verdad, porque al final de cuentas este siervo dijo la verdad, dijo, Señor, yo tenía miedo y por eso lo enterré. Tampoco se lo robó. Simplemente le dio lo que le correspondía. Pero a pesar de eso, este señor le dijo, quítenle lo que tiene. Quítenle lo que tiene. ¿Por qué? Y dénselo al que tiene más, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, implicando obviamente, o queriendo decir en otras palabras, que al que trabaja con lo que yo le he dado se le va a dar más, pero al que no tiene, es decir, al que no tiene el deseo, no tiene la diligencia, no tiene el esfuerzo, o no tiene las ganas de trabajar con lo que yo le di, incluso le será quitado lo que le di yo. Ahora, eso es muy, pero muy importante. Yo no creo que un señor, un patrón en esta época, haga lo mismo aquí, pero el punto no es que aquí se refiere, o sea, el mensaje no es para que nosotros podamos conocer cómo son los patrones. Aquí la parábola es para darnos a conocer cómo será el día del juicio, cómo será ese día cuando nosotros tengamos que rendir cuentas, qué es lo que el Señor aborrece. Y hemos visto dos cosas, lo malvado de este siervo y la negligencia. Así que, queridos hermanos, esto es muy importante porque muchos de nosotros hemos pensado de que tal vez al Señor no le molesta tanto que nosotros estemos ociosos. Y vamos a ver por qué razón muchas veces nosotros estamos en la ociosidad, es decir, estamos como que con los brazos cruzados, sin hacer mucho. Y para eso, quisiera que podamos pensar en 3 puntos importantes en esta noche. En primer lugar, hermanos, el temor para los negligentes, es decir, para la gente perezosa, siempre es una excusa para no esforzarse. Hemos visto aquí que este siervo, el último, dice, Señor, tu miedo. Y por eso no hice nada, por eso enterré y después, ¿qué hiciste los demás días? Nada, estaba seguramente ahí caminando, paseando, durmiendo y no hizo nada. El temor siempre va a ser una excusa para no esforzarse. Tengo miedo de que tal vez me salga mal y por eso no lo voy a hacer. Tengo miedo de que tal vez, sí, sé que tengo que, por ejemplo, compartir la palabra de Dios a un amigo, vecino, lo que sea, pero tengo miedo de que me rechace. Tengo miedo de que me rechace, por eso es que no voy y le hablo.
O por ejemplo, muchas veces podemos tener el temor de decir, Señor, tengo miedo de conocer mucho la palabra de Dios y después que no pueda yo poner en práctica, voy a tener mayor condenación. Así que, porque yo tengo miedo de conocer mucho, entonces no voy a leer tanto. No voy a leer tanto, tampoco quiero orar mucho porque, no sé, tengo miedo que tal vez no cumpla lo que digo, lo que oro, no sienta lo que estoy orando, así que voy a orar menos, Señor. Tengo miedo. El temor siempre nos va a hacer a nosotros no esforzarnos. Va a permitir que sea una excusa para decir, tuve miedo, como dice un proverbio muy, muy interesante, dice, el perezoso dice, el león está afuera y por eso no va a trabajar. Porque tiene miedo pensando que el león, obviamente que es una excusa, ¿no? Pero el temor, de verdad, literalmente nos tiene pasivos. Tengo miedo a hacer esto y lo otro, por eso no me esfuerzo, ¿no? Tengo miedo a que, ¿qué tal si me va mal? Tengo miedo a lo que la gente me va a decir. El temor, el miedo a las personas o al futuro, siempre nos va a paralizar. Y va a ser una excusa para muchos, incluso de nosotros. Puede ser una excusa de decir, es que no me quería arriesgar mucho, por eso es que no hice esto. Es que no quería conocer mucho, por eso es que no estudié tanto. Tenía miedo de que tal vez me rechazaran. Tenía miedo de que tal vez me botaran de mi trabajo o de la escuela o de la universidad porque no robo, porque no estoy mintiendo, por eso es que robé, por eso es que mentí, para que no me rechazasen, no me rechacen. Entonces el temor a uno le vuelve pasivo. El temor a uno como que lo detiene. Y eso es una excusa, porque al final, miren lo que pasa. Lo contrario es para la gente diligente. Miren el paralelo. Les he dicho, el temor para los negligentes siempre va a ser una excusa para no esforzarse. Pero el que teme a Jehová, o sea, un temor no de, Señor, me vas a castigar, no ese temor, porque nosotros no tenemos que temer al Señor en ese sentido, sino el temor reverente. Es un temor como un hijo, como el temor de un hijo que tiene a su papá, que es tan bueno con uno, ¿no? Que nuestro padre nos ama, o nuestra madre nos ama, nos ha guardado, nos ha cuidado, siempre nos está ayudando. Y yo no le voy a fallar. Yo tengo tanto miedo de fallarle o de hacerle llorar a mis padres, que por eso me voy a esforzar. Ese es el temor que Dios quiere que le tengamos a Él. No un miedo al castigo solamente, sino un miedo de, Señor, yo no quiero ofenderte. Bueno, ese temor sano al Señor nos hace a nosotros esforzarnos y ser valientes. ¿Se acuerdan de ese versículo famoso de Josué? Esfuérzate, o sea, no seas perezoso y sé valiente. Todo lo contrario de lo que la gente negligente hace. Tuve miedo, Señor, por eso no me esforcé. Pero los hijos del Señor nos esforzamos. Tendríamos que estar esforzándonos y tendríamos que ser valientes y decir, Señor, aunque me rechacen, igual voy a hablar. Señor, aunque yo tal vez sepa y puede que en un futuro no cumpla todo lo que yo aprenda en tu palabra, igual me voy a esforzar, voy a leer, voy a tener todos los días un tiempo para tu palabra, Señor, y para orar. Aunque, Señor, tal vez me tire con la puerta en la cara, voy a pedirle perdón. Aunque tal vez aunque tal vez me boten de mi trabajo, Señor, voy a hacer lo que es correcto. Aunque me echen de mi clase, aunque me boten de la universidad, no sé, aunque mis amigos después ya no quieran estar conmigo, voy a hacer lo que es correcto. Y me voy a esforzar. El temor al Señor nos hace que nos esforcemos y que seamos valientes. No al revés. No va a ser una excusa para decir, Señor, tuve miedo y por eso estaba ahí durmiendo cómodamente en mi sillón. Así que, hermanos míos, temamos al Señor, que un temor reverente siempre nos va a hacer esforzar y ser valientes. Número 2. Hermanos, el cielo, podemos ver incluso en estos textos, y estar seguros que el cielo está poblado de personas diligentes. El cielo va a estar poblado de personas diligentes. No habrá lugar para los negligentes, para los perezosos, para los ociosos. El cielo va a estar poblado de personas trabajadoras. El cielo estará poblado de personas como Pablo, que decía, yo he trabajado más que los demás.
Pablo, que muchas veces era un misionero y tenía que viajar por tierra, por mar, a veces no comía, a veces no dormía bien, pasaba naufragios, era azotado, era castigado, pero él decía, yo no voy a parar de trabajar para mi Señor. Y él se esforzaba tanto, era un hombre trabajador, al igual que todos sus discípulos, al igual que todos los apóstoles también, Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos de Pablo también, ¿no? Timoteo, Tito, porque el cielo estará poblado de gente siempre diligente, no ociosa. Estos dos siervos, estos primeros dos siervos, representan la clase y el carácter que va a tener las personas que estarán en el cielo. Gente trabajadora, gente ociosa. Así que, hermanos, no pensemos que el Señor no toma o como que hace vista o como que no ve no ve muy mal la pereza, ¿no? Que cuando nosotros tal vez estamos perezosos, ociosos, haciendo otras cosas o no queremos hacer nada, como que no pensemos que el Señor dice, está bien, está pecando, pero no es para tanto. No, hermanos, la pereza es algo que el Señor aborrece, a tal grado que por causa de la pereza, por haber dicho incluso la verdad, incluso este siervo, el último, dijo la verdad, pero el Señor le dijo, quiero resumir tu vida. Mira, tu vida es estas dos palabras, malvado y perezoso, negligente. Hermanos, que nuestra vida no se resume en eso, en ser ociosos, que el Señor nos diga, tú fuiste ocioso, no trabajaste, mira, estabas durmiendo todo el tiempo, cuando tenías que hacer las cosas no lo hiciste, por miedo. Así que, hermanos, si vamos a estar allá en el cielo, si vamos a reinar con nuestro Señor, estemos seguros que una característica principal de todos los que están habitando en el cielo son gente trabajadora, gente diligente. Y así tenemos que ser aquí en la tierra. Así tenemos que ser en la tierra, hermanos. Trabajar. No estoy diciendo que tengamos que ser adictos al trabajo. Obviamente tenemos que descansar. Una persona adicta al trabajo es una persona incluso que está solamente pensando en tener, en obtener, en acumular. Lo que está diciendo aquí el texto es que seamos diligentes en el sentido de trabajar para el Señor. Cuando trabajamos para nuestro Señor, al mismo tiempo el Señor nos regula, nos dice, muy bien, descansa, tranquilo. Y muchas veces el Señor también el Señor es un Dios trabajador. En el Evangelio de Juan, Jesús decía, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Es una característica que yo conocía, por lo menos yo conocía, estoy seguro que ustedes conocían, pero no me daba cuenta del énfasis y de la característica primordial del trabajo, de cómo el Señor ama el trabajo, de cómo el Señor trabaja hasta ahora y cómo odia y aborrece la negligencia. ¿Ustedes creen que el Señor nos mira contentos cuando nosotros estamos ociosos ahí en la cama o estamos recostados en el sillón viendo nuestro celular? No, hermanos, el Señor quiere que trabajemos, que comamos lo que es necesario, que durmamos, descansamos lo que es necesario, pero que trabajemos. Después que trabajemos, que nos esforcemos. Hermanos, hay mucho que hacer. Y si vamos a estar en el cielo, vamos a estar allá con las manos, como decimos generalmente, con las manos encallecidas, es decir, llenas de callos, no unas manos bien conservaditas, en el sentido metafórico estoy hablando, ¿no? Es decir, que podamos ir allá trabajando después de haber trabajado arduamente. No pensemos que la ociosidad es algo que el Señor le pone contento. El Señor le enfurece. Es una de las cosas que yo creo que aborrece más, al igual que la maldad. Por eso está al lado de la maldad, siervo malvado, malo y negligente. Y número 3, hermanos, qué gozo es ver cómo Dios añade más de lo que esperamos al Dios ver nuestra diligencia. Es el Señor, como dice el versículo 28, al que tiene, o el versículo 29, al que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, no vamos seguramente todos a ser como el apóstol Pablo, a trabajar como él en esa magnitud, pero el esfuerzo que hagamos y que todos los días estemos trabajando, siendo diligentes en todo el sentido, en el trabajo donde nosotros trabajamos, pero también en la familia, que estamos trabajando para poder edificar una familia conforme al Señor, conforme a la palabra de Dios,
que estemos trabajando en la iglesia, que estemos trabajando en todos los lugares, que no estemos ociosos. Cuando Dios ve eso en nosotros, Dios añade. Cuando nosotros, por ejemplo, nos esforzamos en poder entender y de verdad separamos cada día un tiempo específico para poder meditar y para poder orar en su palabra, el Señor añade más fuerzas. El Señor añade más luz, más entendimiento. ¿Cómo queremos entender todo el consejo de Dios si ni siquiera estamos nosotros teniendo un tiempo todos los días de poder meditar en la palabra de Dios? Y uno, porque ha leído un día un capítulo, quiere conocer todo. No funciona así. Necesitamos ejercitarnos todos los días, trabajar todos los días, y el Señor añade. El Señor añade más luz, más discernimiento. Dios nos da más sabiduría, Dios nos da más amor, pero Él, por medio de nuestro esfuerzo, nos bendice. No por medio de la ociosidad. El Señor nunca va a bendecir si nosotros estamos echados, si estamos ocupados en otras cosas y no en su palabra. ¿Cómo vamos a nosotros a querer ser bendecidos? ¿Cómo vamos a querer ser guiados por el Señor cuando nosotros no estamos esforzándonos en conocerlo a Él? Así que, queridos hermanos, primero conozcamos a nuestro Señor, para que no estemos diciendo, Señor, yo sabía que tú eras duro, yo sabía que tú eras malo, por eso no me quise meter mucho. Si queremos con esa excusa llegar ante el juicio final y querer recibir un halago o un aplauso del Señor, pues estamos equivocados. Lo único que vamos a recibir es las palabras, siervo malo y negligente. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a que cada día nos esforcemos y no tengamos miedo. Yo creo que aquí vienen muy bien las palabras de Josué, de lo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Que siempre podamos, no quiero que vayamos al extremo de decir, bueno, voy a hacer todo alocadamente, no, ahora sí voy a hacer todo lo que quise hacer. No, Dios también nos ayuda a que seamos sabios, prudentes, pero la prudencia y la sabiduría no quita la diligencia y el esfuerzo. Que junto con la sabiduría, que junto con el conocimiento seamos diligentes y no tengamos miedo, no tengamos temor a lo que diga la gente, no tengamos miedo a las cosas que van a venir en el futuro. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, el Señor va a regular todo, Él gobierna todo. Esforcémonos, hermanos, ya no estemos más ociosos. Esforcémonos, ya no estemos más perdiendo el tiempo que Dios nos ha dado, porque Dios nos va a pedir cuentas del tiempo que Dios nos ha dado también. Así que esforcémonos, trabajemos todos los días, que podamos decir como ayer dijimos, Señor, me has dado 24 horas, 8 horas o 7 horas o 5 horas he dormido y el resto, Señor, mira todo lo que obtení para ti, todo lo que pude conocer, todo lo que pude aprender de ti, todo lo que hice para ti, Señor, que cada día pueda ser ese nuestra oración al terminar la noche, y así poder acostumbrarnos que cuando lleguemos allá en el cielo el Señor nos va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Dios os bendiga y Dios mediante estaremos meditando más lo que sigue el día de mañana. Bendiciones.